Buenas tardes, Omar. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Mucho gusto. Sean ustedes bienvenidos al curso de Historia Jurídico-Social de Guatemala. Mi nombre es Neseri Lorena Miguel Coronado. Vamos a trabajar con ustedes el curso, que es un curso muy, muy bonito. A mí me gusta mucho, ¿no? Aparte de ser la disciplina en la que me desempeño, también es un curso pues que nos ubica en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, es un curso bastante, como ustedes pueden ver, es bastante ambicioso, muy extenso, ¿ya? Que requiere de disciplina en nuestras lecturas, ¿ya? Comprensión, análisis, para pues ir respondiendo a distintas interrogantes que nos vayamos planteando, ¿ya? Entonces, desde hoy, pues ustedes, siempre hago este llamado, hay que estamos en la universidad, ¿ya? Y la universidad, pues en la universidad aprendemos ciencia, ¿ya? Que es nuestro llamado, ¿no? Y que la ciencia, ustedes se recuerdan de cuáles son las características de la ciencia? Veamos por ahí. ¿Qué nos dice la ciencia? Es una disciplina exacta que debe ser comprobada. Ajá, es una disciplina, ¿ya? Que tiene que comprobar. Muy bien. Es decir, tiene que presentar evidencia de lo que analiza, de los datos que aporta, ¿ya? Y que para llegar a ser ciencia necesita de un ¿qué? Genera conocimiento. De un conocimiento, ¿ya? De un proceso. Es un proceso, es algo fundamental, Un ¿ya? experimento. Es un proceso, ¿ya? Pero en el caso de la historia, pues los experimentos, pues el gran laboratorio es como las ciencias humanas, ¿no? Es la sociedad. Entonces, a lo que voy es de que la ciencia tiene un método, ¿ya? Y ese método es, el método, ¿cómo se llama ese método? Científico. Comprobable, el Científico. método científico, ¿ya? A eso es, a qué es lo que vamos, a que todo se construye, de todo se presenta evidencia, ¿ya? Y por lo tanto, siempre va a aportar ese conocimiento. Y nosotros tenemos nuestra forma de concebir el mundo y la vida, muy bien, ¿ya? Pero es la ciencia. ¿Por qué hago este llamado? A que por medio de la historia vamos a conocer de manera científica los acontecimientos. Por medio de la historia vamos a analizar el devenir de esta Guatemala, ¿ya? Vamos a preguntarle al pasado por qué el hoy, ¿ya? Es una relación dinámica, dialéctica, ¿ya? Entonces, tomando como base esto, pues nosotros ahí van a haber conocimientos que van a chocar con lo que nosotros creíamos que era, ¿ya? Pero la historia es una ciencia, tiene una teoría, tiene un método, ¿ya? Y presenta investigaciones. Y lo que vamos a aprender es historia científica, ¿ya? Sé que algunos ya han llevado cursos de historia en la universidad porque ya estudiaron otras carreras, ¿ya? Y sé que todos, desde la primaria, básicos y diversificados, pues hemos estudiado, ¿no? Hemos llevado cursos de ciencias sociales, ¿ya? Entonces, eh, pues vamos a aprender porque está la historia oficial, que es la que encontramos
en los libros de texto, muchos libros de texto que circulan por ahí, ¿ya? Pero acá vamos a tratar de deconstruir esa historia. ¿Por qué? A la luz de las investigaciones, a la luz de las evidencias, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si hay cosas que van a chocar, pues leamos, investiguemos, preguntemos, ¿ya? Y vamos a encontrar respuestas, ¿ya? Porque esa es la historia y esa es la ciencia. Y la ciencia presenta evidencias, ¿ya? Entonces, por eso, a eso es a lo que quiero hacer esta aclaración, ¿ya? Desde ahora, ¿ya? Porque hay muchos mitos, hay muchas cuestiones que se han venido formando y que nosotros de una manera o no, pues le hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero pues acá, pues a la luz de las investigaciones y de los textos que vayamos leyendo, ¿ya? Entonces vamos a ir aprender a desaprender, que es una de las cosas más difíciles que existe, ¿ya? Entonces, eh, tengamos esa madurez de mantener un diálogo, ¿ya? Y de fundamentar nuestros argumentos, porque eso es lo principal, ¿ya? Ya eso nos hace el llamado estudiar en la universidad y estudiar principalmente historia, ¿ya? Y como ustedes como futuros abogados, pues tienen que conocer esta Guatemala en donde ustedes van a trabajar, ¿ya? Tenemos que conocer nuestro territorio, nuestro país, ¿ya? Entonces, es un curso bastante extenso que vamos a analizar algunas pinceladas de la historia de Guatemala, no la totalidad, ¿ya? Porque para eso pues hay eh, cursos, hay carreras específicas, ¿ya? De historiador y pues nunca se termina de aprender porque es una ciencia, ¿no? Entonces, eh, a eso es a lo que llamo. ¿Alguna pregunta, alguna duda desde ahorita, antes de empezar? No. ¿No? Todo claro. Muy bien. Entonces vamos a empezar a analizar nuestro programa que ustedes ya tienen. Disculpen, estoy un poco mal de la garganta, pero pues vamos a empezar. No tenga Entonces, pena, licenciado. me dicen, voy a compartir acá. ¿Se ve el programa? Sí. Muy Sí, bien. se mira. Bueno, como a mí me gusta que participen en este curso, pues siempre ando preguntando, ¿ya? Porque es importante, ¿no? Para ver qué conocimiento tienen ustedes ya y no a pasar recitando yo como loro acá. Entonces, vamos a leer, levantan la mano quien quiere leer y vamos a ir viendo. A ver, presentación y descripción. ¿Quién quiere leer esto, por favor? Que abra su micrófono de una vez. ¿Puedo, ¿Quién? licenciada? Disculpe. Por favor. Muy bien. Presentación y descripción. El programa del curso de Historia Jurídica y Social de Guatemala se desarrolla en un semestre. Busca una enseñanza interactiva con aprendizaje significativo para alcanzar las competencias previstas. En este curso está dividido en 9 unidades. 1. Organización política y social de las sociedades prehispánicas. Descubrimiento, conquista y localización de América. Del proceso de independencia a la República Federal. El régimen conservador, la reforma liberal, la revolución nacionalista de 1944, la contrarrevolución de 1954, el conflicto armado interno en Guatemala, apertura democrática y proceso de paz en Guatemala. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces vemos de que en 9 unidades pretendemos pues desarrollar, hacer como un recorrido
sobre la historia de nuestro país, ¿ya? Entonces es así como bastante ambicioso, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo. Entonces, para que pues tengamos una visión muy, muy general de la historia de nuestro país, ¿no? Porque pues es necesario ubicarnos en tiempo y espacio. A ver, la identificación, esto lo leo porque es bastante cortito y el prerequisito pues lo hace favor de leerlo otro compañero. El contenido programático del presente curso forma parte del área básica de la carrera de abogacía y notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene el número de código 207, ¿ya? Eso les puede servir para cualquier situación. Y este es uno de los cursos fundantes, es decir, que tienen que tener ganada todos los cursos del área básica para poder pasar al tercer semestre, ¿ya? Entonces, ¿quién quiere leer el prerequisito? Se lo leo yo, Por licenciada. favor. Prerequisitos. La asignatura Historia Jurídico-Social de Guatemala forma parte de las materias fundadas del pensum de estudio de la carrera de abogacía y notariado y prerequisito del resto de las materias del mismo, desde el tercero hasta el 10º semestre. Este curso no tiene prerequisito para asignación. Muy bien, gracias. Miren, hay cursos que son, que tienen prerequisito, por ejemplo, el curso de teoría de la investigación, el curso que les abrió, ¿cuál es? A ver. Para que pudieran llevar ese curso, el siguiente, tuvieron que haber ganado teoría. ¿Cuál se asignaron ahorita, después de teoría? Métodos y técnicas de investigación social. Técnicas de investigación. Metodología, si no estoy mal. ¿Cuál otro curso? A ver, introducción al derecho. Introducción al derecho 1, para podernos ¿Les asignar abrió? introducción al derecho 2 y Muy derecho bien. romano. Muy bien, ¿ya? Es decir, que el curso de historia no tiene prerequisito, está en el segundo semestre, pero tiene que tener ganados todos los cursos del área básica para poder pasar al tercer semestre, ¿ya? O sea, tiene que tener en limpio. Lo pueden ganar con las 2 recuperaciones o en escuela de vacaciones si llegan a zona mínima. Pero ustedes, yo sé que ese no va a ser el caso, ¿verdad? Lo van a ganar muy bien. Bueno, ¿quién quiere leer la justificación? A ver, Esther. Justificación. El conocimiento de la historia política de Guatemala es fundamental en la perspectiva de la formación integral de la estudiante de leyes que le permitan el acercamiento del conocimiento científico a la realidad nacional. A través del conocimiento y análisis de los procesos y hechos históricos, se establece la conexión con el presente, sus características, contrastes y iniquidades. Muy bien. Es decir, que por medio de un análisis de la historia desde el punto de vista de la ciencia, ¿ya? Podemos comprender de una manera analítica la realidad, ¿ya? De Guatemala. Podemos preguntarle a esa realidad, ¿ya? Y vamos a encontrar mediante la exploración, ¿ya? Las lecturas, experiencias de otras personas por diversas fuentes, ¿ya? Podemos encontrar las respuestas. Lo importante y la materia prima de toda ciencia son a ver, ¿se recuerdan de eso? Son las ideas, las preguntas, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Bueno, entonces, seguimos entonces. Competencia. ¿Quién quiere leer la competencia, por favor? Luis. Capacidad de identificar, planear y resolver problemas aplicando los conocimientos y estudios históricos a nivel de la educación superior sobre bases científicas, la realidad política, social, económica, cultural de Guatemala, aplicando la metodología propia de investigación en el ámbito jurídico para contrastar la realidad nacional en su conformidad multiétnica, pluricultural y multilingüe, dentro de un marco de libertad, pluralismo ideológico, valores humanos cívicos. Así es, ¿ya?
sea que por medio de este curso, mediante la exploración, vamos a analizar la introducción del derecho positivo que ustedes llevan, comprender a esta Guatemala tan diversa, que es un país tan pequeño pero muy diverso, ¿ya? Con el fin, pues, lo que se quiere es valorar la vida humana, ¿no? Que es lo fundamental, ¿ya? Por medio del estudio de la ciencia. Entonces, debemos de conocer a esta Guatemala, que es el territorio en donde ustedes van a trabajar, ¿ya? En donde ustedes se van a desempeñar y que es en donde vivimos, ¿no? Y que es nuestro país principalmente. Bueno, ya vimos, el curso se divide en 9 unidades temáticas, ya vimos de qué se comprende, ya vamos a ver cómo están distribuidas para ir platicando un poquito más. La evaluación del curso, cómo se realiza por medio de el reglamento de evaluación. Sabemos de que ustedes, el primer examen parcial tiene un valor de ¿cuántos puntos, jóvenes? A ver. 30. 30 puntos. El segundo examen parcial tiene un valor de ¿cuánto? 40. De 40 puntos, ¿ya? Y tenemos un examen final que tiene un valor de 30. Para juntar 100 de zona. Y ya tienen los 100 puntos. Pero en el segundo examen es posible que se haga un trabajo, ¿ya? Esto lo vamos a platicar con la coordinación de curso y yo en su momento les voy a dar información pertinente, ¿ya? Para que de esta manera pues ustedes puedan ayudarse un poco con la elaboración del trabajo y su examen, así pues ya tener los 40 puntos, ¿no? Hay una zona mínima de ¿cuántos puntos, jóvenes? Para tener el derecho a 31. 31 puntos. 31. Pero aquí ninguno de ustedes va a tener solo la zona mínima y esperando poder ganar puro gato panza arriba. No. Entonces, el objetivo es de que ustedes pues hagan mucho más de zona, ¿no? Para que así lleguen lo más cómodo posible a su examen final. Hay quienes pues entran hasta con el curso ganado, ¿no? Pero pues bueno, cada quien sabe sus situaciones, ¿sí? Pero entonces hay que esmerarse mucho en sus lecturas, en sus, ¿cómo se llama? Si va a haber un trabajo, pues hay que hacerlo. Entonces, y ¿cómo se llama? En ir al día, principalmente con las lecturas que se les van a sugerir, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas principales. Bueno, con respecto a los métodos y estrategias de aprendizaje, pues aquí utilizo diversas técnicas, están las lecturas, están las clases y también algunos materiales audiovisuales que hoy abundan varios y que va a haber necesidad que ustedes pues los vean o elaboren alguno, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar. Espero también contar con la, ¿cómo se llama? Con la conferencia de algún colega historiador que pueda compartirnos un tema específico, ya que pueda, que complemente nuestro curso. ¿Ya? Entonces, porque hay distintas experiencias que son valiosas para el aprendizaje de ustedes. Ya tuvimos algunas experiencias con el padre Ricardo Falla en su momento, que nos dio una conferencia bastante interesante sobre el conflicto armado interno, ¿no? Y la situación de la iglesia en el acompañamiento de las comunidades de resistencia durante el periodo del conflicto armado interno, que fue bastante interesante, ¿no? Entonces, pues puede ser que sea él o puede ser que sea otra persona que pueda compartir esto, ¿ya? Entonces, va a ser de mucha ayuda. Con respecto a
los recursos. Pues a mí me gusta preparar mis materiales, ¿ya? Y también otros que nos puedan ser de utilidad, ¿ya? Con respecto a sus lecturas, pues ahí está el libro de texto que se solicita que ustedes puedan tener, que es este. ¿Lo ven ahí? No se ve muy claro, licenciado. No sé, les digo el título. Por favor. Se llama Gracias. Antología de Historia de Guatemala. Autores, la licenciada Mercedes Flores y el licenciado Bosbelí Arriaga. Repito, Antología de Historia de Guatemala. ¿Ya? ¿Dónde lo pueden adquirir? Si ustedes quieren ir al, ¿cómo se llama? Al campus, en la entrada del periférico hay un toldo, ¿ya? Ahí creo que ahí hay varios de los libros que se les está pidiendo para este segundo semestre, con el señor que tiene el toldo del lado derecho, creo que es del periférico. O si ustedes quieren llamar primero para informarse del precio y cuestiones ya muy puntuales, está ¿quieren que les comparta un número de teléfono aquí en el chat? Por favor. Sí, por favor. Gracias, Lick. Muy bien. El libro se llama Antología de Historia de Guatemala, ¿ya? De la licenciada Mercedes Flores y Elic Bosbelí Arriaga. Teléfono es, aquí se los voy a compartir. Ahí está, gracias. Muy bien. Janet Larios creo que se llama la chica encargada. Y si hay quienes están en la zona 1, también hay un número de teléfono. Es 47. Esta se llama Librería Estrella. ¿Qué edición es? Es 2023, creo. Es muy bien. Entonces es un poco extenso, pero conforme vayamos leyendo, vayamos estudiando, pues vamos a ir. Sí, esos números son para consultar precios o no sé si tienen entrega a domicilio. Ustedes pregunten ahí los pormenores. Muy bien. Entonces, hay materiales que también comparto que son bastante cortos, que nos ayudan para la clase. Entonces yo en su momento les voy a decir, aquí tienen este material, pueden descargarlo y nos va a ser de utilidad. Pues es de revisar. Sí creo que es la edición 2022, perdón. Entonces, pues, para que lo puedan tener o si ya lo tienen, pues, utilícenlo. Bueno, empezamos entonces ahora
con las unidades. La unidad, ¿quién quiere leer la unidad 1, por favor? Leemos el indicador y el contenido. Ahora las lecturas no. ¿Quién quiere leer? Nadie. ¿Puedo, licenciada? Disculpe. Sí, por favor. Sería indicadores de logro y contenido. Sí, sobre el indicador y el contenido. Muy bien. 1. Identificar las importancias de la historia para comparar los rasgos esenciales de las sociedades prehispánicas con la sociedad actual guatemalteca. Unidad 1. Las sociedades prehispánicas. 1.1. ¿Qué es la historia? Sí, los números. Muy bien. La historia como ciencia, importancia de la historia para la carrera de Derecho, historia oficial e historia crítica, periodizaciones, organizaciones políticas y social de la sociedad prehispánicas, formas de gobierno y relaciones sociales de producción. Muy bien. Partimos desde el análisis de por qué la historia es una ciencia, ¿ya? Cuáles son sus teorías, la importancia de que ustedes como futuros abogados pues aprendan de historia, sepan de historia para contextualizar cualquiera del ejercicio que ustedes van a tener como futuros abogados, ¿no? Con respecto a las sociedades prehispánicas, hablamos de prehispánico, es antes de la llegada de los españoles a América, que fue 1492, y el periodo de conquista que se inicia en 1524, ¿no? Entonces, ¿quiénes habitaban América? A ver. Los mayas. Sí. Los nativos americanos. Sí. ¿Cómo llegar? Por el estrecho de Bering. Hay muchas teorías, hay diversas teorías, ¿ya? Las de Alex Hédrica, Florentino Merino, la de Méndez de Correa, ¿ya? Entonces vamos a analizar un poco qué respuestas nos ofrecen y que antes de la llegada de los españoles a este continente, pues había unas sociedades altamente desarrolladas, ya, con un desarrollo económico, con un conocimiento científico distinto al conocimiento que traían estos personajes, ¿no? Y entonces que tenían siglos de haberse desarrollado en la astronomía, desde la cuestión de la arquitectura, toda la pintura, la escultura, ¿ya? Entonces, ya un desarrollo muy avanzado para la época, ¿ya? Y no solamente eran los mayas, estaban en América del Sur también los incas, ¿ya? Estaban los aztecas, ¿ya? Y los pueblos que habitaron el territorio de lo que hoy es Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues vemos que hay un desarrollo bastante de larga data, ¿no? Y el mundo europeo, ¿ya? Para llegar a ¿cómo se llama? Que nos va a llevar a la unidad número 2. A ver, ¿quién lee la unidad número 2? Quítalo. Contrasta la legalidad de la toma de posesión de tierras y nativos de América por el gobierno español. El sistema institucional como instrumento de dominación y control sobre los pueblos originarios. Descubrimiento, conquista y colonización de América. Bases legales, justa guerra, bulas papales, el Tratado de Tordesillas, el requerimiento, la colonia, sistema administrativo, la política agraria, clases sociales, fundación de la Universidad de San Carlos. Muy bien, gracias, Ítalo. Entonces, aquí vemos de cómo ese mundo europeo, con su desarrollo científico, con sus teorías de cómo era la Tierra. A ver, ¿cuáles eran las teorías?
que la Tierra era redonda o cuadrada. No, que era plana. Plana. Plana o cuadrada, Plana sobre que un... llevaban, que sí, que llevaban a un fin, ¿ya? Que estaba que sobre una tortuga que flotaba sobre la nada, y sobre esa tortuga habían unos elefantes o unas grandes cadenas que se sostenían sobre la nada. O sea, y al momento en que se emprende esos viajes de descubrimiento, ¿ya? Sin pensar que iban a llegar a un continente totalmente distinto, a tierras totalmente distintas, con un desarrollo totalmente diferente a lo que conocía el mundo europeo, ¿no? Y que también ese fue parte del desarrollo científico, qué conocimientos permitieron organizar esas expediciones. Y ahí es donde se da la llegada del derecho que ustedes estudian acá. Es ahí donde amarramos la historia y el derecho, ¿ya? Y es un derecho canónico el que fue el que legalizó la toma de este continente. De ahí vienen las bulas papales, de ahí vienen también esos tratados, el Tratado de Tordesillas, que partió por primera vez al mundo en dos, y esas dos potencias marinas desde el siglo XV hasta el siglo XIX, perdón, que esas dos potencias marinas eran Portugal y España, ¿ya? Y que por donación papal se dividió en dos el mundo, y fue el que dio origen al Tratado de Tordesillas, ¿ya? Y entonces vemos de que la Iglesia y el Estado es distinto al Estado que conocemos hoy en día. Bueno, al Estado supuestamente que tenemos Guatemala, y ahí nos vamos a explicar muchas de las situaciones, ¿no? Entonces, cómo se toma posesión de América, ¿ya? Y se da origen a uno de los problemas fundamentales que hasta hoy en día se siguen arrastrando, ¿ya? Que es de muy larga data, que es el problema de la tierra, porque este territorio estaba habitado por sus antiguos habitantes, pero como era justo hacerle la guerra a los infieles, tomaron enseres, tomaron mujeres y tomaron tierras, ¿ya? Entonces, pues, ahí es donde se rompe ese desarrollo prehispánico y se da ese choque, ¿no? Muy, muy fuerte. Y vemos de que se organiza los pueblos a la española, ¿ya? Y cómo se origina ese sistema colonial, esos virreinatos y esas capitanías generales. ¿Qué diferencia hay entre cada una y en dónde se inserta la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Y pues cuál fue su principal producto de producción, ¿no? Y cómo se educaba a la élite, ¿ya? Hijos de esos criollos, de esas clases sociales, porque hay toda una eclosión, tanto social, económica, dentro de la época colonial, ¿ya? Entonces, de educarse con institutrices o instructores, ¿ya? A fundar los colegios mayores, y de esos colegios mayores y la necesidad de fundar una universidad, que es la que le dio origen a nuestra casa de estudios, ¿no? Pero ya para eso vamos a tener pues unas clases directamente específicas para esto, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Esto nos lleva a la unidad número 3. ¿Quién quiere leer, por favor? Xiomara. Buenas tardes, licenciada. El número 3 determina las causas de la independencia y diferencia de los rasgos esenciales de la época colonial con la época republicana. Del proceso de independencia de la República Federal, la independencia, las formas borbónicas, movimiento de independencia, la Constitución de Borbolla, de Bayona. Ay, perdón, gracias, de Bayona. Constitución de Cáliz, el Acta de Independencia, la Anexión de México, la Federación Centroamericana, la Constitución de 1824, Mariano Gálvez, el primer intento liberal, el Estado de los Altos, fracaso de la Federación.
Muy bien, gracias. Acá, ¿cómo, cuáles son los orígenes de que dieron, que fue la raíz que, valga la redundancia, que dio origen a el proceso de independencia? Hablamos de procesos, ¿no? Porque no solamente fue, ¿qué fecha fue la independencia, jóvenes? 1821. 15 de septiembre. El 15 de septiembre de 1821, pero esto tiene un proceso, ¿ya? Desde la ilustración de la primera gran reforma universitaria, ¿ya? Encabezada por Antonio Liendo de Goicoechea, ¿ya? Las reformas, o sea, la forma de administrar la corona, ¿ya? Porque el Estado, como les decía, no es el Estado como lo conocemos hoy en día. En la época colonial era un Estado despótico, ¿ya? Era una, ¿cómo se llama? Una concentración del poder en una persona. ¿En qué persona era? A ver, ¿en quién se concentraba el poder en la época colonial? En el rey. En el rey. El Estado soy yo, como dijo Luis XIV, ¿ya? Y entonces delegaba en sus funcionarios públicos las responsabilidades, ¿no? Y entonces hay una guerra de sucesión que dio origen a las reformas borbónicas, porque la casa de los Austrias, que eran los primeros los de origen austriaco, eran los primeros reyes que gobernaron América, y los Borbones, que toman el poder desde 1755, ¿ya? Y eso tiene repercusiones en América de cómo se crean nuevos virreinatos, y esto dio paso a de que se establecieran los primeros experimentos de constitución con un estado despótico, ¿ya? Pero ilustrado, en donde por primera vez comienza a hablarse de las ideas liberales, ¿ya? De esa división de poderes, desde donde propone Rousseau, Montesquieu. A ver qué propusieron ellos, jóvenes. Esto es ciencia política. Veamos cómo necesitamos de otras ciencias. La división de poderes de un Estado. Y es donde nacen las constituciones. Y la primera constitución que trataron de echar a andar en América fue la Constitución de Bayona, que era de origen francés, cuando se da la invasión francesa a la península ibérica, y donde quitan al rey y gobierna el hermano de Napoleón Bonaparte, ¿ya? José Bonaparte. Pero esta no logró entrar en vigencia en las colonias, más sí en la metrópoli. Mientras tanto que en 1812 se convocaron, entre 1808 y 1812 se convocaron a cortes y se redactó la primera constitución que sí tuvo vigencia en América, y fue la Constitución de Cádiz, ¿ya? 1812-1814. Donde por primera vez se habla de división de poderes, en donde el poder iba simbólicamente, el monarca iba a ser constitucional, ¿ya? Y se iba a tener un senado, se iba a tener, ¿cómo se llama? Un poder judicial, ¿ya? Entonces, para mantener en equilibrio. Y esas son las ideas de Rousseau, de Montesquieu, ¿ya? Entonces, eso ténganlo muy presente, jóvenes. ¿Por qué? Porque esto está inmiscuido entre el proceso de independencia. No es solamente el 15 de septiembre de 1821, no. Y ahí, pues, no es la independencia de Guatemala, sino que es la independencia de las antiguas colonias, ¿no? Que es todo Centroamérica, ¿ya? Entonces, y que en ese momento, pues, era lo que se podía tener. A ver, Ítalo. Sí, porque inclusive hicieron como una junta de unos próceres de la paz para firmar la independencia y todo. Entonces,
había mucha gente involucrada en ese proceso de independencia también. Y vamos a desmitificar un poco esa situación de los próceres. Ok. Por eso es que le digo que van a haber cosas que van a chocar, ¿ya? Entonces, pues Guatemala pues no nace como república en 1821, ¿ya? Luego se da inmediatamente en enero de 1822 Centroamérica anexada a México, ¿ya? Y 1823 la formación, la declaración definitiva absoluta de independencia y la formación por primera vez de las ideas liberales de una república federal centroamericana con una constitución centroamericana de 1824. Y esa idea liberal de esa unidad centroamericana que nació destinada para el fracaso, estuvo entre 1824 y 1838. Y es el primer experimento liberal, ¿ya? Y frente al Estado de Guatemala, Mariano Gálvez. Y esto nos lleva a la unidad número 4. ¿Quién quiere leer? Buenas noches, licenciada. Lo voy a leer yo si gusta. Por favor. Explica los aspectos relevantes políticos, sociales, jurídicos, etcétera, del régimen conservador. El régimen conservador, la Iglesia y el Estado. El concordato, la creación de la República de Guatemala, la presidencia vitálica, el acta constitutiva, la batalla de Arada, planificación de la región centroamericana, el asunto de Belice, tratados, economía, la producción de la granada. ¿Leo lo que está a la par o no? Grana cochinilla. No, ahí estamos bien. Gracias. Entonces, ¿cómo de ese fracaso de la República Federal y en medio de tanta convulsión de la federación, en 1838 en el occidente nace un sexto estado? ¿A qué estado me estoy refiriendo? ¿A dónde está Quetzaltenango? Quetzaltenango, el estado de los Altos. Buenas tardes. Ajá, sí, gracias, tiene usted razón. Y fue el estado de los Altos, que abarcaba el territorio de Totonicapán, Sololá, San Marcos. Las divisiones actuales no son las mismas del siglo XIX, ¿ya? Pero que Rafael Carrera, que es uno de los personajes que la historia lo ha tratado como de una manera muy despectiva, como el... A ver, ¿qué saben ustedes de Rafael Carrera? ¿Lo han escuchado? Fue presidente de Guatemala. Sí. Y lo han tratado como don Racarraca, como el analfabeta, ¿ya? Así la historia oficial, ¿no? Y entonces, pero fue al final un guerrero, un estratega, muy distinto a como realmente lo ha pintado la historia oficial, que supo negociar entre la iglesia, la clase alta y la población, ¿ya? Entonces, y mantener cierto equilibrio, aunque se abrieron las puertas para retomar el poder poder y hegemonía por parte de la iglesia, ¿no? Y principal producto de exportación de la época conservadora fue la grana o cochinilla, o sea, el tinte de la grana, ¿ya? Que es un insecto que vive dentro del nopal, ¿ya? Y que Guatemala produjo y fue el sostenimiento en sí de la economía, ¿no? Y que en ese momento era un producto de mucha demanda en Europa para darle color a los textiles, ¿ya? Esto es previo a la gran revolución industrial, ¿ya?
Y entonces, pues, esto nos lleva y la situación de Belice, ¿no? Que el problema de Belice, de cuándo es de que se originó, por qué Belice quedó en manos de Inglaterra. ¿Ya? Pues esta tiene sus raíces históricas por un descuido, de casi abandono de ese territorio por parte de la corona y de la administración también central. Y era un lugar en donde donde trasegaba el contrabando inglés, ¿ya? Entonces, y con la cuestión de la piratería, que ya vamos a ir y viendo cómo entraba al territorio de Guatemala y qué familia era la que se aprovechaba de ese contrabando, ¿no? Entonces, pues esos fueron los orígenes de por qué Belice quedó en manos inglesas y pues qué tratados se hicieron para que quedara de esa manera, ¿ya? Y que creo que en el año, ¿qué año fue? 2017, ¿no? O 16, que fue la consulta con respecto a Belice, ¿ya? Que siempre usan a Belice como un comodín, ¿no? ¿Qué año fue? Perdonen, se me va ahorita el dato. ¿Se recuerda? Recientemente, durante el gobierno de Jimmy Morales. 2017. Muchas gracias, ya vieron. Entonces, vemos cómo todavía siguen reviviendo el problema de Belice como un distractor de los problemas esenciales del país. Bueno, y eso lo vamos a sustentar históricamente. La unidad número 5, la reforma liberal. ¿Quién quiere leer, por favor? ¿Me escuchan? A ver, sí. Ok. Identifica las reformas llevadas a cabo en Guatemala a partir de la reforma liberal de 1871, que le permita comparar el desarrollo derivado de la reforma liberal con las condiciones de desarrollo actual en Guatemala. La reforma liberal, el positivismo, el Estado y la Iglesia, el mercado mundial y la producción cafetalera guatemalteca, gobiernos liberales, alemanes en Guatemala, república bananera y economía de enclave, el reglamento de jornaleros, la constitución de 1879. Infraestructura nacional, gobierno de Manuel Estrada Cabrera, la crisis de 1929 y el gobierno de Jorge Ubico. Ya. Luego de los conservadores están en el poder entre 1840 a 1871. ¿ya? Entonces, a ese se le denominó periodo conservador por el dominio nuevamente de la Iglesia Católica. Y hay algo fundamental que sucedió durante el gobierno del periodo conservador y el gobierno de Rafael Carrera, es el surgimiento, la fundación de Guatemala como una república el 21 de marzo de 1847. ¿ya? Entonces, pues eso es algo significativo que lo vamos a ver ya más detenidamente, que en contraste con 1821, pues se sigue manteniendo, dándole más hegemonía a 1821 que a 1847. Entonces, ¿por qué? ¿Ya? Eso es algo que vamos a ir analizando. Bueno, en el caso de la... ¿cómo se llama? De la reforma liberal, que es el periodo de los segundos liberales, que basaron sus políticas en los planes que había establecido en su momento Mariano Gálvez, ¿ya? Y la introducción del café como principal producto de exportación y la utilización del derecho para la imposición de este producto, porque se facilitó tierras, ya este es un segundo gran despojo de tierras, porque todavía la corona española durante la época colonial se cuidó
de mantener las tierras comunales y las tierras ejidales. Al contrario, con la reforma liberal se expropiaron grandes extensiones de las tierras comunales, ¿ya? Y pasaron a formar los núcleos de las fincas cafetaleras. Y para poder establecer ese sistema de producción, se utilizó el sistema legal, ¿ya? Dictando distintas leyes como las leyes contra la vagancia, el reglamento de jornaleros, la ley de vialidad para construcción de infraestructura física, y también se trató de fomentar la inmigración extranjera, principalmente de alemanes, con el objetivo de, bueno, les dieron tierras, les facilitaron una legislación muy débil para decidir y les garantizaron mano de obra, ya con las personas que anteriormente eran posesionarias de las tierras, ahora pasaron a trabajar dentro de esos núcleos de las fincas cafetaleras. Y para cubrirse muy bien las espaldas, pues establecieron sendas dictaduras. Y estas, la primera fue la de Justo Rufino Barrios, ¿ya? Que está entre 1873 a 1885. Luego la de Manuel Estrada Cabrera, el famoso señor presidente. ¿Alguien ha leído esa obra? ¿Quién es el autor de esa obra? Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias. Manuel Estrada Cabrera, ya que gobierna entre 1898 a 1920, un periodo de 22 años, una larga dictadura, ya. Y hay un periodo entre los años de 1920 a 1930, en donde hay cierta apertura, ya. Y la llegada de Jorge Ubico, ¿ya? De 1931 a 1944, ¿ya? Entonces, y en el contexto internacional, pues en esa temporada se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial. Y al interior de Guatemala, pues se dieron muchas protestas, mucho descontento popular, ¿ya? Que abrió las puertas a la derrota, a la caída de la dictadura de Ubico y la llegada de un periodo que se conoce como un periodo revolucionario, que se da entre 1944 y 1954, que esto nos lleva a la unidad número 6. ¿Quién quiere leer la unidad número 6, por favor? Nancy. Dice, interpreta las condiciones nacionales e internacionales que propiciaron el triunfo de la Revolución Nacionalista de 1944 para enumerar los logros políticos, sociales, culturales, etcétera, de los gobiernos de la Revolución y con ello contrastar el contenido de la Constitución de 1945 con la Constitución de 1879. La Revolución Nacionalista de 1944, causas internas y externas de la revolución, la Junta Revolucionaria de Gobierno, la Constitución de 1945, el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo y sus logros políticos, sociales, culturales, educativos, etc. El gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y sus logros políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Y la Guerra Fría. Muy bien, gracias. Como este periodo ha sido tan significativo en la historia nacional, en donde se consideran revolucionarios porque por primera vez comienza a hablarse de jornadas laborales, de derechos laborales, también derechos para la mujer, priorizar educación, entre otras cosas. En tratar de proveer de tierras a las personas que menos tenían, ¿no? Entonces esto viene a contrastar con los otros periodos.
ya que eran despojo, despojo, despojo. O sea, aquí tratar de gobernar de una manera equilibrada, ¿no? Entonces, esto ya la Segunda Guerra Mundial había concluido y la eclosión a nivel internacional de la denominada Guerra Fría. Y es una guerra fría porque es una guerra táctica, es una guerra entre dos polos opuestos, como dijo Winston Churchill, ¿no? El primer ministro británico. Sobre el mundo ha caído una cortina de hierro que ha partido el mundo en dos. ¿Ya? Entonces, el mundo occidental encabezado por Estados Unidos y el mundo oriental encabezado por la Unión Soviética, ¿no? Esos polos, comunismo, ¿ya? Versus capitalismo. Y Guatemala en ese polo, ¿ya? En medio de ese polo y en el patio trasero de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, y conjuntamente con fuerzas conservadoras guatemaltecas, se organiza el movimiento contrarrevolucionario desde el Departamento de Estado, ¿ya? Y con un apoyo de las fuerzas conservadoras guatemaltecas que se habían visto afectadas con las políticas que se habían echado a andar durante los gobiernos de Arévalo y de Armes, ¿no? Entonces, a esto se le denominó la contrarrevolución, que nos lleva a la unidad número 7. ¿Quién lee, por favor? José. Unidad número 7. Identifica la influencia de la administración de los Estados Unidos en la frustración del proceso revolucionario guatemalteco de 1944 que determinaron las condiciones derivadas de la contrarrevolución de 1954 y sus efectos hasta nuestros días. La contrarrevolución de 1954. Causas del derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. El contenido anticomunista del Movimiento de Liberación Nacional. La Constitución de 1956. Consecuencias políticas impulsadas por Estados Unidos, Buen Vecino y Gran Garrote. Muy bien, ¿ya? Como les decía, Guatemala se vio inmersa entre esos polos y fue utilizada como un plan piloto por parte del Departamento de Estado para las futuras intervenciones que se harían en América Latina. Con respecto a votar a gobiernos democráticos y la imposición de gobiernos afines, ¿ya? Tanto a las élites locales como también a las políticas impulsadas desde Estados Unidos, ¿no? Entonces esta cuestión del buen vecino era pues en fachadas democráticas y el gran garrote quedito pero obedeciendo, porque si no se les hace la guerra, que fue lo que aplicaron en Guatemala. Y no solamente eso, posteriormente estas consecuencias trajo, dentro de las consecuencias está el cierre de espacios de participación ciudadana y el primer gran exilio de diversos líderes, diversos personajes, ¿ya? Y cualquier manifestación democrática, por lo más simple que sea, era tachada de ser comunista. Veamos qué está sucediendo hoy en Guatemala, ¿ya? O sea, para analizar lo que está pasando en Guatemala hoy en día, preguntémosle un poco al pasado, ¿ya? Y vamos a ir encontrando muchas cosas. Y esas estructuras no se han ido. Esas estructuras están ahí, ¿ya? Y funcionan, y vemos cómo están funcionando, ¿no? Entonces, esto que dio origen al cierre de esos espacios de participación ciudadana y al estallido de un conflicto armado interno, ¿ya? De una guerra de 36 años que va de 1960 a 1996, ¿ya? Y entonces nos lleva a la unidad número 8. A ver, ¿quién lee la unidad número 8, por favor? Ítalo.
Sí, unidad 8. Dice, determinar las condiciones nacionales e internacionales del conflicto armado interno y los efectos en la actualidad. Dice, el conflicto armado interno en Guatemala 1960-1996. El gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes y su programa de gobierno. El triunfo de la Revolución Cubana 1959 e intensificación de la Guerra Fría. Constitución de 1965, incidencia social y cultural del movimiento de 1968, la doctrina de la seguridad nacional, el contexto sociopolítico centroamericano. Muy bien, gracias, Ítalo. Les decía de que el conflicto armado interno, pues, tuvo su origen debido a todo el cierre de espacios de participación ciudadana, ¿ya? Y ¿cómo surge el conflicto? La guerra en Guatemala no la declara la guerrilla. La guerra en Guatemala nace en el seno del ejército, en un levantamiento del 13 de noviembre de 1960 entre especialistas del ejército que habían sido entrenados en contrainsurgencia por los Estados Unidos. Se les fue de las manos, que protestaban en contra del descarado uso del territorio nacional por parte de los Estados Unidos, que establecieron una base en la finca La Helvetia en Retauleu para que entrenaran marines para derrotar, para querer quitar la Revolución Cubana, ¿ya? Entonces, estos especialistas, dentro de ellos estuvo Luis Turcios Lima, John Sosa, ¿ya? Y Luis Trejos Esquivel. Lógicamente este levantamiento fue consumido, ¿ya? Hubo una no era una guerra muy equilibrada, ¿ya? Pero se le toma como algo fundamental, como ese quiebre de ¿cómo se llama? De la política en Guatemala, ¿no? Y el nacimiento del conflicto armado interno. Y muchos de estos, estos tres personajes posteriormente pasaron a dirigir cuadros de los movimientos guerrilleros en el país, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y eso es a la luz de diversas investigaciones. Hace poco, recién este año, Arturo Taracena presenta una construcción que viene a botar muchas cosas, un libro que viene a botar muchas de las ideas preconcebidas que hay sobre ese conflicto, ¿no? Principalmente en la persona de John Sosa, ya el chino John Sosa le llama porque sí, era de origen chino, originario de Izabal. Bueno, entonces esto nos lleva a ¿cómo se llama? La novena unidad, ¿ya? Porque Centroamérica estuvo en ebullición y no era solamente Guatemala, de la misma forma Nicaragua, de la misma forma El Salvador. O sea, Centroamérica era un estallido de conflicto, ¿ya? Pero en 1985 el contexto económico y social cambia, ¿ya? Y entonces comienza a presionar con la cuestión del desarrollismo y a impulsarse la salida negociada del conflicto, ¿ya? Y entonces se dan esos acercamientos entre el ejército, entre el Estado y los grupos insurgentes, y no solo en Guatemala, sino en Centroamérica. Entonces a esto se le llamó el proceso de contadora, ¿ya? Entonces el diálogo para llegar, la búsqueda de esa salida negociada entre 1983 y 1996. O sea, fue un largo proceso que llevó a la apertura democrática, ¿ya? Entonces esa apertura democrática que se crearon instituciones, se creó una nueva constitución, ¿ya? Que fue la Constitución de 1985, y se crearon esos mecanismos para equilibrar el poder
¿ya? Como la Corte de Constitucionalidad, ¿ya? El Tribunal Supremo Electoral, para mantener el equilibrio del poder, ¿ya? Entonces, y vemos cómo se está siendo cuestionado en la actualidad, ¿no? O sea, como esas interpretaciones que se han estado haciendo antojadizas de las leyes, ¿no? Entonces, las privatizaciones, cómo fueron impulsadas de los bienes nacionales, y con toda la cuestión de las políticas neoliberales, y cómo se llegó a la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996, y qué ha sucedido posterior. O sea, esto dibuja a la Guatemala que vivimos en la actualidad, ¿no? Entonces, es algo bastante, ¿cómo se llama? Interesante, bastante que muy retador, ¿no? Que es importante conocer, que es importante analizar y que es importante cuestionar a la Guatemala que tenemos en la actualidad, ¿no? Y principalmente a la ciencia, o sea, cómo interpretamos desde esa manera científica para formar nuestros criterios y por qué no asumir posturas, ¿no? O sea, tener nuestros criterios propios. Muy bien, entonces yo lo dejaría acá. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No se asusten. De momento no, licenciado. Siento que en el camino van a ir surgiendo las dudas según vayamos avanzando. Porque tengo duda y si obra de teatro, ¿nos va a poner a ver una obra o nos va a poder hacer una obra? Vamos a ver. Si no, ahí sí ya me pongo nervioso. No. A ver, Arnulfo, había levantado la mano. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Perdonen, yo me perdí el inicio de la clase. Vine cabal cuando estaba mencionando, creo que un número de teléfono o algo así, sobre un libro. No sé si fuera tan amable de poder repetir esa información. Disculpe. Sus compañeros tienen el libro, ahorita se lo coloco. Ya voy a editarlo. El libro es este. Muchas gracias. Antología de Historia de Guatemala, ¿ya? ¿Cómo se llama? Autores, la licenciada Mercedes Flores y el licenciado Bosbeli Arreaga. Es este. Los números de teléfono creo que sus compañeros ¿cómo se llama? Lo apuntar. Si lo pueden compartir ahí, por favor, se los agradecería mucho. Si gusta ahora, en el grupo de WhatsApp le puedo mandar la información para que la muy pueda bien. Gracias. ¿Quién más había levantado la mano? Ahorita lo creo que levantó la mano. Solo para decir eso. Muy bien. Entonces, pues bueno, jóvenes, nos vemos el día martes, ¿verdad? Entonces, para los que ya puedan comprar su libro, pues háganlo, y si no, pues conforme puedan. Con respecto al link, sí, espero que este va a seguir siendo, y si no, cualquier cambio yo me comunico con ustedes por medio de el Classroom, ¿muy bien? Muy bien. Cualquier situación, ahí estamos. Muy bien, Muchas gracias, jóvenes, licenciada. cuídense Muy mucho, bien, nos vemos. muchas gracias, licenciada. Cuídense mucho.